Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto acompañarlos. A la 1 de la mañana aterrizó en la base militar Andrews de Washington, en Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro para la reunión de mañana martes con el presidente Trump, una reunión en la que van a definir temas de Estado, la lucha contra las drogas, por ejemplo, el tema de los radares que miden la cifra de cultivos ilícitos, temas internacionales como Venezuela y el futuro sin Maduro y la posibilidad de un ataque militar tipo Venezuela en Colombia, y temas personales como la inclusión del presidente Petro, de su esposa doña Verónica y de su hijo Nicolás en la lista Clinton. Así que va a ser una reunión sobre la cual el presidente Petro tiene centradas todas las expectativas porque va a marcar el rumbo de los 6 meses que le quedan del gobierno. El presidente Petro anoche, saliendo desde Bogotá, habló de hacer, mientras él estaba en la Casa Blanca, que será mañana a las 11 de la mañana, una cadena de afectos y de amor, que en realidad es un acto político al que se está sumando su candidato para las elecciones presidenciales, Iván Cepeda. Dicen una movilización con el pretexto de apoyar al presidente Petro en su cara a cara con Trump después de meses de críticas y de tensiones diplomáticas. Así que también la política electoral en Colombia pasa por esa reunión en la Casa Blanca. Hablando del optimismo del presidente Petro, del amor, dice él, que lo protege de las energías inteligentes, de proponerle al presidente Trump un pacto por las Américas y por la vida, el presidente lleva un regalo especial a la primera dama Melania Trump, un traje, un vestido de diseñadores colombianos. Les hablaré en segundos de la delegación de la comitiva del presidente Petro. No está Armando Benedetti, a quien le dieron una visa por 5 días. Sí está la canciller Rosa Villavicencio. El presidente Petro fue recibido por colombianos, nadie del gobierno de Estados Unidos, en el acto oficial de recibimiento. El presidente Petro viajó finalmente con su hija Antonella, con la canciller, con el ministro de Defensa, con la nueva directora del DAPRE, con los directores de la inteligencia y la directora del programa de sustitución de cultivos. Ya les vamos a contar de la agenda del presidente Petro, que va a estar en actividades públicas desde hoy y hasta el jueves de esta semana para reunirse también con delegados de la Organización de Estados Americanos. A propósito del candidato del presidente Petro y de su intención de sumarse a eso que llaman ahora Cadena del Amor, el acto político de mañana martes, les contaré de la decisión que está en ciernes, que es la del Consejo Nacional Electoral, sobre la cual finalmente anoche tarde, pasada las 8 de la noche, se presentó ponencia. 3 magistrados del Consejo Nacional Electoral, que son Alba Lucía Velázquez, Álvaro Echeverri y Fabiola Márquez, presentaron a las 8:14 minutos el documento que pide avalar que Iván Cepeda sea candidato presidencial en la consulta interpartidista del 8 de marzo, que es lo que él quiere, lo que quiere Roy Barreras, lo que quiere Camilo Romero, lo que quiere Juan Fernando Cristo, quienes están montados en esa barca de la consulta del petrismo. Falta ahora, Ricardo, la decisión del Consejo Electoral en pleno, que debe ser tomada rápidamente porque tienen que elaborar el tarjetón de las consultas, a ver si está o no está la cara de Iván Cepeda. Sí, Néstor, buenos días. Está en sesión permanente el Consejo Nacional Electoral. Luego de un fin de semana muy largo, de dilaciones, de magistrados en la playa que no podían llegar a la reunión, finalmente, como usted lo dice anoche, radicaron la ponencia. Será discutida hoy desde las 8 de la mañana y seguramente muy temprano tendremos conocimiento de cuál será esa determinación en primera instancia. ¿Apuestas? La apuesta de 6 votos de magistrados que no permitirán a Iván Cepeda participar de la consulta del 8 de marzo y 3 a favor, que son los 3 ponentes que anoche radicaron el documento. Los que presentaron el 6-3 documento, es mi apuesta hasta ahora. Que dilataron y dilataron. Sí, en realidad ellos tenían previsto o les habían dado plazo hasta el viernes en la tarde para radicar la ponencia, solamente lo hicieron hasta anoche a las 8:14. Todo el fin de semana estuvieron esperándolo sus compañeros del CNE y solamente hasta anoche muy tarde radicaron la ponencia. Hay una muy interesante discusión política, pero también jurídica, porque Iván Cepeda ya participó en una consulta interpartidista, la de octubre del año pasado. Ya obtuvo reposición de votos por eso y ahora quiere participar en una consulta interpartidista, a pesar de que ya tiene un mandato de los 3 partidos políticos que participaron en la del 26 de octubre. Por eso y porque quiere y sabe
que su nombre en esa consulta es combustible político, está amenazando con movilizaciones, con tutelas, con acciones para participar al lado allí, repito, de Roy Barreras, de Juan Fernando Cristo y de Camilo Romero. Esa consulta se llama la del Frente por la Vida. Todavía falta que confirme si va a estar allí otro exministro de Petro, Luis Gilberto Murillo. Bienvenidos, ya les vamos a contar de política, por supuesto, también de economía, de las muchas decisiones que hubo este fin de semana. Bajó el precio de la gasolina, 500 pesos, subieron las tasas de interés 100 puntos básicos, de 9.25 a 10.25%, con la alerta, eso sí, del ministro de Hacienda, que dice que la decisión es inflacionaria. La toma el Banco de la República exactamente por lo contrario, para contener la inflación derivada, entre otras cosas, del aumento del precio del salario mínimo, que significa más dinero circulante en la economía colombiana. El gobierno anuncia que no modificará de momento el precio del diésel, que es lo que están pidiendo los transportadores. Esta mañana hay un derrumbe muy importante de materias primas, de activos en el mundo. Baja el precio de la plata, del oro y del petróleo, producto de decisiones políticas que les vamos a contar. En Colombia se queja el presidente Petro, antes de viajar a Washington, de la decisión del Banco de la República, que por mayoría decidió subir las tasas de interés. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Les contaré también de la muerte de Gonzalito, del accidente en el que murió. Estaba en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, que era un hombre muy importante dentro del Clan del Golfo. Manejaba la plata, las finanzas, las rentas criminales, producto del narcotráfico. Era el segundo al mando, después de Chiquito Malo, que a su vez era el sucesor de Otoniel. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Escampó en Bogotá. Anoche, producto del aguacero, fue aplazado el partido de Millonarios, que terminará de jugarse el segundo tiempo esta tarde a las 3 de la tarde. Empataba Millonarios anoche cuando vino el diluvio en el Campín de Bogotá, 0-0 con el Deportivo Independiente. Ricardo. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. No se podía seguir jugando. El segundo tiempo arrancó en medio de un diluvio impresionante, por eso al minuto 53 debió ser suspendido el partido. Eso sí, se tardó demasiado el señor Márquez, el central bolivarense, para tomar una determinación. La lluvia arreciaba y los jugadores estaban a la expectativa de saber si se jugaba o no. Lo cierto es que al final de todo, con tribunas ya vacías, sin trapos de las banderas, de las barras, sin nada alrededor de las tribunas del Campín, finalmente se acaba el compromiso, o se suspende mejor, y en efecto, hoy 3 de la tarde tendremos el remate del juego de esta fecha 4. Es una mañana aún fría y oscura en Bogotá. Escampó. Les hablaré en segundos de anoche de los ganadores de los premios Grammy. Se entregaron en Los Ángeles. El gran ganador, estos son los Grammy Anglo. El gran ganador fue un latino, Bad Bunny, que ganó 3 premios Grammy, que pronunció un discurso contra ICE, contra el presidente Trump, como lo hizo también el presentador Trevor Noah, que esta madrugada es amenazado con ser demandado por el presidente Donald Trump, porque Trevor Noah, que es un negro divertido, se atrevió a mencionarle al presidente Trump a Jeffrey Epstein. Bienvenidos, aquí está lo más importante, un gusto saludarlos. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia, que es lo que más nos interesa hoy. Buenas noticias, vamos a ver. Cerca de la 1 de la mañana de este lunes, el presidente Gustavo Petro arribó a Washington dando inicio a una agenda que se desarrollará entre el 2 y el 5 de febrero. El presidente tiene el objetivo de recomponer las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y defender sus intereses personales. El punto central de la visita será la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, prevista para este martes a las 11 de la mañana en la Casa Blanca. Julio Londoño, ex canciller de Colombia. El presidente ha señalado que va a darle inicialmente al señor presidente de los Estados Unidos su versión sobre cómo es el problema de la lucha contra el narcotráfico en general. Él tiene una versión sobre ese particular, entonces se la va a explicar al gobierno de los Estados Unidos, señalando que las informaciones que tiene el gobierno del presidente Trump no son exactas. Y comienza entonces con esto la agenda del presidente
presidente Petro, que incluye reuniones con congresistas republicanos y demócratas, un encuentro con el secretario general de la OEA, una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre los retos del cambio climático y un diálogo con la diáspora colombiana residente en la capital estadounidense, así como reuniones con sectores productivos. Este domingo, 1 de febrero, empezaron a aplicar los aranceles recíprocos del 30% entre Ecuador y Colombia. La medida impacta un intercambio comercial cercano a los 2.800 millones de dólares. Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana. El problema que hay en la frontera no es solamente la minería ilegal, no es solamente el narcotráfico, es el paso permanente de contrabando de mercancías entre uno y otro país. Cuando los gobiernos castigan al sector real de la economía, es absurdo. Entonces, ¿a quién le están dando a ganar? Le están dando a ganar peligrosamente al mismo contrabando que hay en la región. Ángela María Orozco, exministra de Comercio. Ecuador es el sexto destino de exportaciones de Colombia, tanto para Ecopetrol como para las empresas del sector privado que explotan el petróleo en el sur del país. Es mucho más eficiente desde el punto de vista logístico exportar ese petróleo por Ecuador. Desde ayer el precio de la gasolina en Colombia bajó 500 pesos por galón, dejando el promedio nacional en 15.557 pesos como medida de alivio tras superar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, aunque el galón del diésel se mantiene en los precios actuales. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Hemos emitido una circular para que todas las estaciones de servicio del país cumplan con este nuevo precio, con esta nueva instrucción. La ciudadanía tiene que ser vigilante de que realmente sientan la reducción del precio de la gasolina. Los ciudadanos también reaccionaron a esta medida. Enero es una época de mucho gasto, entonces creo que es estratégico el hecho de disminuir la gasolina, que es un costo muy fuerte para nosotros. Realmente es beneficioso, sin embargo hay que tener en cuenta que cuando empezó este gobierno la gasolina subió aproximadamente 8.000 pesos de como cerró en el gobierno anterior, entonces 500 pesos de aproximadamente 8.000 o 9.000 pues no es nada relevante. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Echeverri, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, radicaron en la noche de este domingo la ponencia que le permitiría a Iván Cepeda participar en la consulta del Frente por la Vida del próximo 8 de marzo. Será discutido en la sala plena a partir de las 8 de la mañana y debe contar con 6 votos de la sala plena para que sea efectiva esta ponencia. El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda convocó desde Zipaquirá a una jornada de movilizaciones para el próximo martes 3 de febrero en Bogotá, con el propósito de acompañar al presidente Gustavo Petro durante su visita a los Estados Unidos, según explicó. También se refirió a la decisión que debe tomar el Consejo Nacional Electoral sobre su participación en las consultas del próximo mes de marzo. Claro rechazo a la posibilidad de que se vaya a frustrar el salario vital y también a que se intente bloquear nuestra candidatura. Jorge Iván Cuervo es el nuevo ministro de Justicia. Este cargo se lo entrega a Andrés Hidárraga, quien se desempeñó como ministro encargado. Cuervo se refirió por primera vez a los retos que enfrentará durante los 6 meses que restan del gobierno del presidente Petro. También dijo que su principal objetivo será contribuir a una adecuada administración de justicia y avanzar en los compromisos ya definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Es un desafío importante, pues digamos el sentido común indica que 6 meses es muy poco para trabajar, es difícil armar equipo porque no hay ley de garantía, entonces hay restricciones. El alto comisionado para la paz y el presidente Gustavo Petro confirmaron la muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo y quien hacía parte de los acercamientos para los diálogos de paz con el gobierno nacional. Este hombre, quien estaba en el cartel de los más buscados, habría muerto ahogado al accidentarse de la lancha que lo transportaba por el río Esmeraldas en zona rural de Tierra Alta, Córdoba. Oti Patiño, alto comisionado de paz. Se estaba trasladando hacia la zona de ubicación temporal y se le golpeó la embarcación y entonces allí se ahogó junto con otra persona, una mujer. Washington está negociando con los líderes de La Habana para llegar a este acuerdo días después de amenazar la maltrecha economía cubana con un bloqueo total del petróleo. Y la segunda administración de Trump ha estado intensificando la presión sobre la nación desde que se derrocó al líder venezolano Maduro, cuyo país era un estrecho aliado de La Habana. Cuba es una nación en decadencia, lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora ya no cuenta con Venezuela para sostenerla. Aquí que estamos hablando con las autoridades cubanas, con los más altos cargos del gobierno. Laura Fernández ganó en primera vuelta y será la próxima presidenta de Costa Rica. La aspirante del Partido Pueblo Soberano oficialista obtuvo más del 48% de los votos, derrotando a Álvaro Ramos del Partido Liberación con el 33,32% de los votos. El cambio será profundo e
vive. La ilusión es enorme. Más de 30 presos políticos han salido de las cárceles venezolanas en las últimas 24 horas. En total pasan de 340 los liberados desde el 8 de enero. Esto según cifras de la ONG Foro Penal. Un proceso que ocurre luego del anuncio de ley de amnistía y del cierre del helicoide. De esa cárcel precisamente salió Javier Tarazona este domingo, el director de la ONG Fundaredes, que pasó casi 5 años preso. Debo decirlo, salir de prisión durante casi 5 años, un desafío, volver a conectarte, es que sales desconectada, sales a construir de cero muchas cosas. En la gala de los premios Grammy, varios de los ganadores defendieron el papel de los inmigrantes, pero la voz cantante de las críticas al ICE, la policía migratoria, provino del artista puertorriqueño Bad Bunny, quien se alzó con la categoría más importante de la ceremonia, el premio a álbum del año por Debí tirar más fotos. Carlos Alcaraz se convirtió en el hombre más joven de la historia en completar un gran slam de carrera al sumar el título del Australian Open a su palmarés tras derrotar a Novak Djokovic en una apasionante final masculina en Melbourne. El partido Millonarios Medellín por la cuarta jornada del fútbol profesional en Colombia se vio detenido por las condiciones climáticas. Una fuerte lluvia en el Campín y un mal estado del terreno obligaron al árbitro Márquez a posponer el partido para hoy. Se paró el juego al minuto 53 y la cancha no ofreció garantías para continuar el partido por la jornada 4 de la Liga. Entre tanto, nuevo gol de Luis Javier Suárez fue para la victoria 2-1 del Sporting de Lisboa. Al último minuto, al minuto 90+6, el Samario puso el 2-1 frente a Nacional en la jornada 20 de la Liga Portuguesa. Son 7 goles en 7 partidos este año y 17 en lo que va de la temporada. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenido.